Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 127. 127. Gary de Iwa, 1. Mirando hacia el bosque lluvioso, Ayashi giró ligeramente la cabeza hacia su camarada. Nawaki, ¿tienes miedo? Nawaki negó con la cabeza y levantó su mano derecha para mostrar una leve cicatriz en su palma. Esto, dijo con calma, es lo que corté con un kunai para recordarme a mí mismo que nunca más debo abandonar a mis camaradas. Su expresión no cambió. Desde ese día, el miedo me ha abandonado por completo. Ayashi arqueó una ceja. ¿Ah? Entonces, ¿por qué te tiemblan las piernas? Nawaki dudó un instante antes de murmurar. Simplemente estoy emocionado. Ayashi sonrió con suficiencia, volviendo la mirada hacia el bosque empapado por la lluvia. Incluso él tuvo que admitir que esa frase tenía mucho estilo. Llevaban media hora esperando. La lluvia caía sin parar, y el sonido rítmico de las gotas y las ondas resonaba entre los árboles como susurros. Este clima, pensó Ayashi, era perfecto para matar. Su objetivo estaba en lo profundo del bosque. Ayashi, Mikoto y Nawaki estaban encaramados en lo alto de un árbol, ocultos entre la densa vegetación, esperando el regreso de su unidad de reconocimiento, el grupo serpiente. Momentos después, las serpientes regresaron, trayendo el infieme. La información coincidía con la que Orochimaru-sensei les había proporcionado. El usuario de liberación explosiva, Gary, y su equipo de reconocimiento estaban efectivamente apostados en el interior. Al percibir su chakra, parecía que solo quedaban 5 Chunin además del propio Gary. El enemigo claramente había perdido varios miembros recientemente, y la falta de reemplazos sugería que Iwagakure estaba al límite de sus fuerzas. La mayoría de sus fuerzas todavía estaban comprometidas en el campo de batalla principal. Los labios de Ayashi se curvaron ligeramente. Bien. Si fueran demasiados, ni siquiera valdría la pena intentar esta emboscada. Mikoto, Nawaki, dijo Ayashi con voz tranquila pero autoritaria. Primero me encargaré de algunos Chunin y luego de Gary. Ustedes dos se encargan del resto. Sean cautelosos, sin imprudencias. Mikoto asintió en silencio. Nawaki sonrió. Claro, todavía tenemos que regresar juntos a la aldea. La expresión de Ayashi se crispó. ¿Por qué decir algo tan desafortunado? Frases como esa siempre parecían provenir de quienes no sobrevivían a sus misiones. Luego hizo un gesto brusco. Sal de aquí. Al activar el chakra del liberador de rayo, la velocidad de Ayashi aumentó al instante. Se lanzó hacia adelante, mientras el bosque se desdibujaba a su paso. Mikoto y Nawaki lo seguían de cerca. Gracias al reconocimiento del grupo serpiente, Ayashi ya conocía la ubicación exacta del enemigo. Ya no hacía falta sigilo, solo precisión y velocidad. Ataque enemigo. El grito llegó demasiado tarde. Ayashi ya estaba sobre ellos. Su velocidad rivalizaba con la de un Jonin experimentado, y el crepitar del relámpago acentuaba sus movimientos hasta convertirlo en poco más que un destello en la tormenta. En un instante, su Sharingan se encendió de un color escarlata y un Genjutsu atacó a través del contacto visual. El primer enemigo se quedó paralizado a media frase, y su conciencia se desvaneció en una ilusión. Ayashi cayó desde arriba, y su kunai cortó limpiamente el cuello del hombre. La sangre se mezcló con el agua de lluvia, oscureciendo el suelo fangoso. ¡Maldita sea! Gritó otro ninja, desatando una descarga de shuriken hacia Ayashi. Golpeó el suelo con la palma de la mano. Liberación tierra. Muro de piedra. Una losa de piedra se levantó instantáneamente, desviando el ataque. Nawaki, que llegó segundos después, se quedó boquiabierto ante la ferocidad del estilo de lucha de Ayashi. ¿De verdad es él? Pensó, casi soltándolo en voz alta antes de que un ninja de piedra se abalanzara sobre él, obligándolo a defenderse. Cerca de allí, dos Chunin intercambiaron miradas. Vamos juntos. Solo hay uno como él. Ayashi giró su mirada hacia ellos, el resplandor rojo de su Sharingan ardía a través de la lluvia. Es Uchiha. No lo mires a los ojos. Advirtió uno de ellos. Demasiado tarde, pensó Ayashi con frialdad. Chasqueó los dedos. El sutil clic resonó como un trueno bajo la lluvia, transportando chakra. El genjutsu basado en sonido invadió al instante la mente de su oponente. Antes de que pudiera continuar, una voz rugió a través de la tormenta. Liberación de agua. Jutsu del dragón de agua. Un enorme dragón de agua arremolinada irrumpió, rugiendo mientras se abalanzaba sobre él. El terreno lluvioso amplificó su poder.
Ayashi desapareció en un instante, reapareciendo a varios metros de distancia mientras el dragón se estrellaba contra el suelo. El impacto sacudió los árboles. El enemigo bajo el genjutsu había sido liberado por un compañero. Ayashi chasqueó la lengua. Por eso el genjutsu no es invencible. Contra múltiples oponentes, pierde su ventaja. Pero Ayashi no confiaba solo en ilusiones. Un kunai pasó rozando su mejilla. Se agachó y contraatacó con una patada rápida al estómago de un chunin. Aprovechando el rebote, giró en el aire y golpeó con el codo la barbilla del segundo ninja. Los dos fueron rápidamente abrumados por la combinación de taijutsu y velocidad. ¿De dónde salió este mocoso? Tanto su genjutsu como su taijutsu son, antes de que el hombre pudiera terminar, su voz se cortó abruptamente. Su cuerpo se quedó rígido mientras el Sharingan lo atrapaba una vez más. Al ver a su camarada congelado, el otro ninja comenzó a tejer sellos manuales desesperadamente. Ayashi no le dio la oportunidad. Lanzó su kunai con brutal precisión. Silbó a través de la lluvia y dio en el blanco. Directo a la frente del hombre. Al sonido del aire desgarrado le siguió el silencio. El segundo ninja se quedó paralizado, mirando el cuerpo de su compañero. Su respiración era superficial e irregular, mezclándose con el aguacero. El Sharingan carmesí brillaba débilmente a través de la lluvia, frío y despiadado. Ahora es tu turno, dijo Ayashi en voz baja. Cero comentario. Votar capítulo 128. 128. Gari de Iwa, 2. El chunin que estaba delante de ella había renunciado a resistirse. Ayashi acortó la distancia al instante, usando la técnica de destellos corporales. El frío destello de un kunai brilló mientras se preparaba para acabar con él, cuando de repente, una intensa oleada de chakra se extendió desde la distancia. Sin previo aviso, múltiples explosiones estallaron a su alrededor. Un grito atravesó la lluvia cuando un cuerpo estalló en pedazos, y la onda expansiva esparció escombros por el bosque empapado. Al disiparse el humo, un chico de unos 14 o 15 años salió, con el rostro inexpresivo bajo una cabellera rubia y erizada. Su mirada era fría y calculadora. Ayashi, quien debería haber quedado atrapado en la explosión, apareció a pocos metros. Había usado el jutsu de sustitución en el último instante para evitar la explosión. Al ver al chico, Ayashi esbozó una pequeña sonrisa divertida. Eres bastante despiadado. Usaste a tu propio camarada como cebo solo para distraerme, y luego lanzaste un ataque sorpresa cuando lo tenía en la mira. El chico, Gari de Iwagakure, resopló. Tú tampoco eres inocente. Me presentiste hace mucho, ¿verdad? Simplemente fingiste no darte cuenta y me atrajiste. Ayashi rió entre dientes. TSK. Hablas como si no hubieras matado a tu propio compañero sin pestañear. Son todos los ninjas de Iwa tan despiadados como tú. El tono de Gary se ensombreció. ¿Qué sabes tú, mocoso de la hoja? Los ninjas siempre están dispuestos a morir. Al matarte, lo vengaré. ¿Qué lógica?, respondió Ayashi secamente. Quizás deberías decírselo tú mismo en la cara. Gary ladeó la cabeza, observándolo. ¿Nos conocemos, ninja de la hoja? Si no, ¿por qué traerías solo a 3 personas para emboscar a mi escuadrón? Ayashi sonrió con suficiencia. ¿De verdad tienes que preguntar? Estoy aquí para matarte y para vengar a mis camaradas. Gary rió entre dientes, mirando hacia los lejanos sonidos de la batalla. Patético. Mis hombres no pueden ni con 3 niños. Mientras hablaba, un calor abrasador comenzó a irradiar de su brazo, y el aire brilló a su alrededor. Liberación de explosión. Espero que puedas entretenerme, chico. Dicho esto, Gary golpeó el suelo con el puño. La tierra se partió con un crujido atronador mientras una profunda fisura se dirigía hacia Ayashi. Ayashi se desvió a un lado con otro body flicker, pero Gary acortó la distancia, con el puño izquierdo envuelto en calor condensado. Un resplandor rojo latía desde el interior de su palma. El aire silbaba como si ardiera. El puñetazo llegó rapidísimo. Ayashi lo detuvo con un kunai, pero en el momento en que el metal tocó el chakra, el kunai se hizo añicos. Auge. La explosión resultante lanzó a Ayashi hacia atrás, y su cuerpo se deslizó por la tierra húmeda como una cometa con una cuerda rota. Ese poder y al menos de rango C, e instantáneo, pensó Ayashi, analizando el singular Kekkei Genkai. Así que esto es liberación explosiva. Gary lanzó ambos brazos hacia adelante. 2 kunais silbaron bajo la lluvia como proyectiles de cañón. Aún en el aire, Ayashi contraatacó con el suyo. 2 kunais salieron disparados con precisión letal.
Los cuatro chocaron en pleno vuelo, sonido metálico. El impacto provocó una onda expansiva que recorrió el claro. Ayashi entrecerró los ojos. Nunca había visto a nadie usar un kunai como arma con tal poder destructivo. Sus propios lanzamientos dependían de una fuerza monstruosa y un control preciso del chakra. Pero los de Gary, los suyos provenían de energía pura y explosiva, literalmente. El ninja de Iwa no se detuvo a admirar su obra. Gary cargó de nuevo, más rápido que antes. El Sharingan de Ayashi se tornó escarlata. Genjutsu. Atadura ilusoria. Gary se quedó congelado a mitad del paso. Jutsu clon de sombra Shuriken. Gritó Ayashi, moviendo su muñeca. Una nube de Shuriken se dividió en docenas de clones de sombra, cortando el aire en una ola mortal. Pero Gary se liberó del genjutsu casi al instante. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras balanceaba el brazo hacia adelante, auge. La explosión dispersó los proyectiles antes de que pudieran alcanzarlo. Cayó una lluvia de humo y brasas. Ayashi aterrizó suavemente varios metros atrás, ya formando sellos de mano. Su elemento explosión es problemático, el taijutsu no funcionará. Un toque y me destrozará. Apretó la mandíbula. No tengo la defensa del Raikage. Necesitaré un jutsu de distancia, de largo alcance. Sus manos se movían como un borrón. Liberación de la tierra. Pantano del inframundo. El suelo bajo Gary se ablandó al instante, convirtiéndose en lodo que empezó a arrastrarlo hacia abajo. Pero el poder del jutsu dependía en gran medida del control del chakra, y Ayashi sabía que su liberación tierra no era su atributo más fuerte. Gary apenas se hundió antes de liberarse de un salto, con una mueca de desprecio. Patético. ¿Crees que una liberación de la tierra a medias me detendrá? Ninjas de la hoja, desperdiciando chakra como niños. Ayashi exhaló lentamente y formó otra secuencia de señales con las manos. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Gary frunció el ceño. ¿Liberación de fuego? Aquí, en la tierra de la lluvia. La humedad por sí sola debilitaba las llamas. Aún así, no fue descuidado. Golpeó el suelo con la palma de la mano. Liberación tierra. Muro de tierra. Una barrera de piedra se levantó justo cuando la bola de fuego ardiente rugió hacia él. Entonces, inesperadamente, la bola de fuego se expandió. La pequeña esfera de fuego de rango C se hizo más grande y caliente, aumentando en intensidad a medida que se acercaba. En cuestión de segundos, rivalizó con una técnica de rango B que... Gary abrió mucho los ojos. Es imposible. El suelo a su alrededor también estalló repentinamente. El pantano del inframundo se incendió violentamente, y el gas atrapado en su interior se incendió. La explosión resultante consumió el área en un destello cegador. Ayashi se protegió los ojos y sonrió levemente. No subestimes los pantanos. Incluso los artificiales liberan gases, y cuando el gas se encuentra con el fuego, ¡boom! Un dejo de satisfacción se insinuó en su voz. Elemento fuego mezclado con gases naturales. Un ninjutsu híbrido. Efectivo y eficiente. ¿Quién dice que la ciencia no tiene cabida en el ninjutsu? La lluvia silbó al caer sobre el suelo en llamas. Poco a poco, el humo se disipó. En el centro del cráter yacía Gary, con el cuerpo quemado y maltratado, la ropa hecha jirones y la sangre mezclada con barro y ceniza. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Ayashi avanzó en silencio, su Sharingan se atenuó mientras la tormenta continuaba. Los capítulos avanzados están disponibles en mi página de Patreon. Lee antes que todos. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 129. 129. Hinchkriki de 4 colas. Gary yacía tendido en el enorme cráter como un perro sin vida. Observando a Liu Anin inconsciente, Ayashi no dio un paso más. Un kunai negro azabache apareció en su mano, y lo lanzó rápidamente hacia la cabeza de Gary. Morir. Justo cuando el kunai estaba a punto de atacar, una oleada de chakra abrumador surgió cerca. Incluso desde donde estaba, Ayashi podía sentir la presión abrasadora y opresiva que irradiaba el aire. ¡Qué chakra más aterrador! En un instante, una figura se dirigió hacia él como un relámpago. Una ráfaga de viento pasó rápidamente, deteniendo momentáneamente la lluvia. Cuando Ayashi volvió a levantar la vista, un hombre ya estaba junto a Gary. El recién llegado extendió una mano y atrapó el kunai volador entre sus dedos como si no fuera nada. ¿Qué crees que le estás haciendo a mi discípulo, mocoso de Konoha? El rugido fue ensordecedor y provocó que los tímpanos de Ayashi palpitaran dolorosamente, como si una explosión detonase junto a su cabeza.
El hombre parecía de mediana edad, vestía una armadura púrpura con un chaleco antibalas debajo. Llevaba el pelo carmesí recogido en una coleta alta y una espesa barba roja cubría su rostro rudo. Los ojos de Ayashi se abrieron en señal de reconocimiento. Hinchkriki del Cuatro Colas, Rumsi. Había caído directamente en una trampa. Ningún informe mencionaba que Iwagakure hubiera enviado a Rumsi a este frente. ¿Cómo pudo haber aparecido precisamente aquí? La expresión de Ayashi se ensombreció. ¿Los equipos de inteligencia de Konoha están durmiendo? Su mente se dirigió de inmediato al campo de batalla principal. Si un Hinchkriki había sido enviado allí, probablemente significaba que las fuerzas de Iwa estaban llegando a su límite, o que la batalla decisiva ya estaba en marcha. Normalmente, los Hinchkriki eran elementos disuasorios, no armas desechables. Su poder era inmenso, pero si uno moría, su bestia con cola se descontrolaría sin control. La repentina aparición de Rumsi solo podía significar una cosa. El ejército de Iwa estaba desesperado, o Konoha ya estaba perdiendo terreno. Un escalofrío recorrió la espalda de Ayashi. Sus recuerdos decían que Konoha ganaría esta guerra, pero con su existencia alterando la historia, ¿podría haber cambiado ya el resultado? Los dos se miraron fijamente en un tenso silencio. La lluvia empezó a caer de nuevo, constante e implacable. La mirada de Rumsi recorrió el campo de batalla y su furia aumentó al ver los cuerpos de los Iwanin caídos esparcidos por el barro. ¿Los mataste a todos? Su voz era baja, pero la intención asesina en su interior era palpable. Rumsi siempre había sido un orgulloso guerrero de Iwagakure. Sin embargo, a pesar de su lealtad, el tercer Tsuchikage lo mantenía bajo vigilancia constante, restringiendo sus movimientos como a un prisionero. Ahora, al ver a su estudiante casi muerto, esa ira contenida se desbordó. Sin decir otra palabra, Rumsi arrojó el cuerpo maltratado de Gary hacia una distancia más segura y comenzó a formar sellos con las manos. Liberación de la tierra. Técnica de la tierra de la montaña. El suelo retumbó violentamente mientras dos enormes hemisferios de tierra se elevaban desde ambos lados, acercándose para aplastar a Ayashi como un tornillo de banco. La magnitud del jutsu era asombrosa. El tipo de ataque lo suficientemente poderoso como para contener incluso al 10 colas. Las pupilas de Ayashi se encogieron. No puedo evitarlo. Un chakra relámpago recorrió su cuerpo mientras sus dedos abrían rápidamente los sellos. Chispas crepitaban en su palma, formando el agudo canto de 1000 pájaros. Chidori. El suelo explotó tras él mientras usaba su velocidad mejorada para escaparse rápidamente, evadiendo por poco las aplastantes cúpulas de tierra. Con el Chidori aún encendido en la mano, pateó una pared y se lanzó hacia Rumsi. Pero Rumsi ni siquiera se inmutó. Extendió el brazo, atrapando sin esfuerzo la muñeca de Ayashi en pleno golpe y desviando el Chidori. Ayashi abrió los ojos con incredulidad. Detuvo Chidori con las manos desnudas. La diferencia entre sus niveles era abrumadora. Rumsi lo superaba completamente tanto en velocidad como en fuerza. Con una sonrisa burlona, los ojos de Rumsi brillaron con intención asesina. Demasiado débil. ¿Lo sientes? ¿El peso de tu propia impotencia? Hablas demasiado, murmuró Ayashi con frialdad. Su Sharingan giró y un genjutsu se abalanzó sobre él, invadiendo la mente de Rumsi. En ese instante, Ayashi se abalanzó, con un kunai brillando en su mano izquierda mientras apuntaba a la cabeza de Rumsi. Pero la voluntad del Hinchkriki era monstruosa. Destruyó la ilusión casi al instante, esquivando el kunai y contraatacando con una brutal patada que envió a Ayashi volando hacia atrás. La sonrisa de Rumsi se ensanchó. Sí, esa mirada. Esa expresión de impotencia. Me encanta. Ayashi apretó los dientes. Le dolía el cuerpo. Sus reservas de chakra ya estaban bajas tras la pelea con Gary, y usar Chidori las había agotado aún más. Luchar contra un oponente de nivel Kage en estas condiciones era un suicidio. Un dolor le recorrió el pecho cuando Rumsi apareció nuevamente frente a él y lo golpeó directamente en las costillas antes de que pudiera reaccionar. ¿Perder la concentración en la batalla, mocoso? Eso es fatal. Ayashi jadeó, apenas logrando realizar un sello con una mano. Técnica de movimiento corporal. Desapareció justo antes de que Rumsi le asestara el siguiente puñetazo, reapareciendo a varios metros de distancia, agarrándose el pecho. El ataque le había roto las costillas. Podía sentirlo. Necesitaba ganar tiempo. Su única opción ahora era confiar en el genjutsu y mantenerse en movimiento. Una vez más, su Sharingan se encendió. La mirada de Rumsi lo siguió con calma. Las ilusiones del clan Uchiha son realmente formidables.
Su chakra empezó a hervir, literalmente. El calor resplandecía en su cuerpo. Pero ya no juego más. Liberación de lava. Técnica de roca de corriente abrasadora. Rumsi exhaló un torrente de proyectiles fundidos. El aire mismo chisporroteó mientras esferas de magma ardientes volaban hacia Ayashi, iluminando el bosque empapado por la lluvia con un resplandor infernal. «Maldita sea», murmuró Ayashi, corriendo de regreso a través de la lluvia. Pero el control de Rumsi era preciso. La lava seguía cada uno de sus movimientos. En un instante, 4 enormes bolas de fuego se arquearon sobre su cabeza, impidiéndole escapar. «Vete al infierno, mocoso», rugió Rumsi, y su voz resonó en la tormenta. El aire se llenó del siseo ensordecedor de la piedra fundida que descendía sobre Ayashi. Comentario. Votar capítulo 130. La llegada del colmillo blanco. 4 esferas de magma ardientes giraban alrededor de Ayashi, cada una irradiando un calor insoportable que distorsionaba el aire. Sentía un hormigueo doloroso en la piel a medida que la temperatura subía. Sentía que lo asarían vivo si continuaba así un instante más. Justo cuando los abrasadores orbes de magma estaban a punto de engullirlo, un fuerte crujido partió el aire. En un abrir y cerrar de ojos, 4 proyectiles cargados de rayos salieron disparados hacia adelante, impactando contra las bolas de magma. El impacto las destrozó, cayendo fragmentos fundidos mientras el vapor silbaba violentamente en el aire. Un destello gélido brilló ante los ojos de Ayashi. El filo de una espada cortó tan cerca que rozó las puntas de su cabello. Su cuerpo se congeló. La intención asesina en ese momento lo dejó sin aliento. Incluso el ninjutsu que estaba a punto de usar flaqueó en plena formación. Su mente regresó a algo que Yura dijo una vez. Cuando entré por primera vez al campo de batalla, estaba tan aterrorizado que ni siquiera pude realizar la técnica de clonación. En aquel entonces, Ayashi se había reído. Pero ahora, lo entendía perfectamente. Había estado así de cerca. A un pelo de la vida y la muerte. Si su pecho hubiera sido más ancho, esa espada podría haberlo rematado allí mismo. Pero pronto, el miedo se convirtió en emoción. Solo había una persona cuya esgrima podía dar ese golpe con tanta precisión. Así es, era él. Antes de que Ayashi pudiera reaccionar, se escuchó un grito. Los 8 perros ninja están aquí. 8 perros perros aparecieron dramáticamente entre Ayashi y Rumsi. Cada uno llevaba un suéter pequeño y gafas de sol, haciendo poses ridículas como si salieran en la portada de una revista. El de pelaje amarillo que estaba al frente miró a Rumsi con arrogancia. Finalmente te encontré, Hinchkriti de 4 colas. Jefe, ¿este tipo es el 4 colas? Me parece bastante normal, murmuró un perro negro a su lado. Sí, asintió otro, esperaba a alguien más alto. El resto empezó a participar, ladrando de un lado a otro hasta que el aire se llenó con sus ruidosas bromas. El rostro de Rumsi se ensombreció al instante. Que lo llamaran Hinchkriti de 4 colas ya era insultante, pero ser objeto de burla por parte de una jauría de perros, eso era más que humillante. Apretó los puños, el chakra se expandió mientras la energía fundida llameaba a su alrededor. Justo cuando avanzaba, listo para quemar a toda la manada, un rayo de luz blanca descendió como una estrella fugaz. Ayashi apenas captó la figura con su Sharingan. Si sus ojos hubieran sido más lentos, no la habría visto en absoluto. Un hombre de llamativa cabellera blanca aterrizó entre ellos, con su espada corta brillando tenuemente a su espalda. Su chaleco antibalas verde y su presencia serena no dejaban lugar a dudas sobre su identidad. Ataque Sakumo. El colmillo blanco de Konoha. Examinó brevemente el campo de batalla y luego asintió levemente hacia Ayashi. El alivio inundó la expresión tensa de Ayashi. Así que es Akumo-san. Entonces estoy a salvo por ahora. Aunque no sabía por qué estaba allí el famoso Jonin, la gratitud lo invadió. Viejo Sakumo, si aún así mueres como en la historia original, cuidaré de Kakashi y de tu esposa. Lo prometo. ¿Estás bien?, preguntó Sakumo con calma, con los ojos aún fijos en Rimsi. Estoy bien, respondió Ayashi, respirando con dificultad. Solo un poco agotado. ¿Por qué estás aquí?, preguntó después de un momento. Misión, respondió Sakumo brevemente, manteniendo sus palabras al mínimo como siempre. Los ojos de Ayashi se iluminaron. ¿Podría ser para capturar al Hinchkriti de 4 colas? Los labios de Sakumo se crisparon. Este chico, malinterpretó por completo la situación. Su misión era solo de reconocimiento. Observar los movimientos de Rimsi, no capturarlo.
Los Hinchkriki eran armas estratégicas a nivel de aldea, no oponentes a los que tomar a la ligera. Ni siquiera estaba seguro de poder ganar en su estado actual. Pero Ayashi, ajeno a todo, hinchó el pecho. Entonces enséñame cómo es la verdadera habilidad. Su declaración hizo que Rumsi resoplara furioso. El joven frente a él aparentaba apenas 20 años, pero se atrevió a hablar como si desafiara a una leyenda. El magma que rodeaba a Rumsi se encendió violentamente, reflejando la rabia que ardía en sus ojos. Sakumo suspiró en voz baja. Este mocoso sí que sabe cómo llamar la atención, y meterse en problemas. El perro amarillo ladró de repente. Sakumo-san. Ya lo tienes controlado, ¿verdad? Nos iremos primero. Sin esperar respuesta, realizó la técnica de invocación inversa. Los 8 perros desaparecieron en nubes de humo, dejando atrás el silencio y a un Hinchkriki cada vez más furioso. Ayashi echó un vistazo a la expresión de Rumsi y empezó a retroceder de inmediato. Sakumo-sama, te dejo esto. Acabo de recordar que Mikoto y Nawaki podrían necesitar refuerzos. Ya estaba a punto de huir cuando la voz de Sakumo lo detuvo. Espera. ¿Cuánto chakra te queda? Como un tercio, respondió Ayashi vacilante. ¿Por qué? Sakumo no se dio la vuelta. Sé de tu misión de rango A. Mataste fácilmente a 2 Jonin durante esa operación. Ayashi parpadeó. Espera, ¿qué? Yo. Había participado en misiones de rango A antes, pero decir fácil de matar era una exageración enorme. Apenas sobrevivió a esos encuentros. ¿Quién te dijo eso? Preguntó. Orochimaru, dijo Sakumo con serenidad. Me ha dicho más de una vez que tienes un talento increíble para el genjutsu. Incluso él podría caer en la trampa. Una gota de sudor frío resbaló por la sien de Ayashi. Orochimaru-sensei, me estás matando otra vez con tu publicidad. Sakumo, sin embargo, se tomó en serio ese elogio. Orochimaru no era de los que exageraban sin razón. Si decía que este chico tenía talento, debía haber visto algo excepcional. Sakumo conocía sus límites. Contra Rumsi, no tenía muchas posibilidades de ganar solo. Pero con un experto en genjutsu a su lado, las probabilidades se inclinaban ligeramente a su favor. Ayashi suspiró al darse cuenta de la situación. De acuerdo, puedo usar un poco de genjutsu básico. No consume mucho chakra. Pero las técnicas pesadas están descartadas. Bien, respondió Sakumo. Lo atacaré de frente. Tú distrae y hostiga desde lejos. Busca una oportunidad. Muévete cuando yo me muevo. Al ver la tranquila confianza del veterano, Ayashi asintió y su Sharingan cobró vida. Bien, anciano Sakumo, pensó con tristeza. Veamos si el colmillo blanco y un Uchiha medio muerto pueden derrotar a un Hinchkriki. Los capítulos avanzados están disponibles en el patrocinador. Conviértete en mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 131. 131. La bestia de lava de Iwagakure. Roshi permanecía a lo lejos, con los brazos cruzados, observando en silencio a los 2 shinobi de Konoha que tenía delante. Entrecerró los ojos con desdén. ¿Ya terminaste de hablar? La voz profunda de Roshi resonó en el campo empapado por la lluvia, con un dejo de arrogancia. Solo los débiles necesitaban agruparse. Las verdaderas potencias luchaban solas. Como Hinchkriki, Roshi había estado aislado y rechazado por su propia aldea durante mucho tiempo. Había aprendido a no depender de nadie más que de sí mismo. Para él, la soledad era una prueba de fortaleza. Un solitario siempre estaba en desacuerdo con el mundo. No estaba sujeto a las leyes, era temido por las masas y estaba impulsado por un poder puro. Sí, el poder de la bestia con cola que rugía dentro de él. Conocía su poder mejor que nadie. Ese chakra ardiente y fundido. Aterrador, ilimitado y vivo. En su mente, si desataba todo su poder, incluso el tercer Tsuchikage tendría dificultades para contenerlo. Y sin embargo, hace unos momentos, estos 2 se atrevieron a tratarlo como presa. ¿Cazando un Hinchkriki? ¡Qué idea tan ridícula! Una bestia con cola no era un arma para capturar. Los humanos simplemente habían olvidado su miedo. Él les recordaría. La orden de apoyar el campo de batalla principal había quedado olvidada hacía tiempo. Lo que importaba ahora era la lucha que le aguardaba. Tras años de confinamiento en la aldea, su chakra ardía por liberarse. Ansiaba la batalla, una que le hiciera hervir la sangre de nuevo. Ataque. Sakumo dio un paso al frente, con expresión tranquila y concentrada. A su lado se encontraba Uchiha Ayashi, con el Sharingan girando débilmente en sus ojos. Juntos, formaban una defensa sólida, complementándose a la perfección.
La lluvia caía con más fuerza, tamborileando sin cesar contra el suelo inundado. El cielo gris se cernía sobre la tierra de la lluvia, como si alguien hubiera corrido una cortina oscura sobre los cielos. Las ondas se extendían por las aguas poco profundas bajo sus pies, fundiéndose con el ritmo de la lluvia. Era un caos silencioso. Hermoso, pero mortal. Rosie sonrió con suficiencia. ¿Así que ya tomaste tu decisión? 2 contra 1, qué entretenido. No lo llamaré injusto, hace que el juego sea lo suficientemente equilibrado. Después de todo, soy un Hinchkriki. Con eso, su chakra se disparó violentamente. El suelo bajo él tembló, y el vapor se elevó de su piel mientras el calor distorsionaba el aire. La expresión de Sakumo se endureció cuando su propia aura se encendió, fría y afilada como el acero invernal. Si la presencia de Rosie era un calor abrasador, la de Sakumo era una calma gélida. El choque de fuego y hielo hizo que incluso el corazón de Ayashi se encogiera. Entonces, Shin. La espada corta colmillo blanco fue desenvainada. Su reluciente hoja, que había probado la sangre de innumerables enemigos, reflejó el relámpago en lo alto. El chakra blanco lo envolvió como una tormenta desatada, y bajo el control perfecto de Sakumo, la energía se concentró en una línea mortal. Al momento siguiente, desapareció. El Sharingan de Ayashi giraba frenéticamente, siguiendo el más mínimo movimiento. Aún así, la velocidad de Sakumo llevó su percepción al límite. Ayashi se enorgullecía de su rapidez, gracias a la técnica de destellos corporales y al elemento relámpago. Pero comparado con el colmillo blanco de Konoha, su velocidad era solo la mitad. Esa diferencia por sí sola era asombrosa. La intención de la espada que irradiaba Sakumo era sofocante, lo suficientemente aguda como para hacer que Ayashi se preparara instintivamente, sintiendo el frío de la muerte rozándolo. Rosie se movió. En un abrir y cerrar de ojos, un kunai apareció en su mano mientras se preparaba para el impacto. Grieta. Un destello de electricidad azul recorrió el aire al descender la espada corta de Sakumo. No hubo ruido metálico, solo el sonido del kunai al partirse limpiamente en dos. Un rayo explotó. Liberación de lava. Técnica de roca de corriente abrasadora. Una esfera de lava fundida brotó de la boca de Rosie, silbando a través de la lluvia hacia Sakumo. El colmillo blanco blandió su espada, rugiendo como un rayo mientras cortaba la bola de lava con precisión quirúrgica. Pero la esfera fundida explotó en el aire, obligando a Sakumo a retroceder mientras fuego y vapor estallaban a su alrededor. Rosie rió, y su voz resonó en el aguacero. Como un geyser, escupió múltiples chorros de lava, convirtiendo el campo de batalla en un infierno abrasador. Para él, esto no era más que un calentamiento. Liberar tanto chakra era trivial, pan comido. Sakumo hizo una mueca al observar el río de magma que se elevaba. «¡Qué cantidad tan absurda de chakra!», murmuró. Sus reservas eran enormes, pero comparado con esta demostración imprudente, era como comparar una familia humilde con un millonario. Sin embargo, el poder no significaba nada si no alcanzaba su objetivo. Sakumo avanzó a través de la tormenta fundida, sus movimientos eran tan fluidos como los de un fantasma. Rosie sonrió. ¿Tanta prisa tienes por morir, ninja de Konoha? Levantó la mano y envió una ola masiva de lava hacia adelante. Sakumo no se inmutó. Justo antes de que la lava lo envolviera, su espada corta brilló varias veces, cortando la pared fundida mientras un trueno resonaba por el campo. Rosie resopló, sus manos tejiendo rápidamente a través de los sellos, solo para congelarse a mitad del movimiento. Quebrar. El sonido nítido atravesó la lluvia. Su cuerpo se tensó, su expresión se congeló. El genjutsu de Ayashi había surtido efecto. Un destello de luz blanca siguió. Ya no había ningún obstáculo entre Sakumo y su objetivo. Para un ninja veloz como Sakumo, un segundo era una eternidad. Su instinto asesino ardía como colmillos listos para atacar. Pero justo antes de que la espada alcanzara el cuello de Rosie, una luz carmesí brotó de su cuerpo. Un rugido ensordecedor recorrió el campo. La voz de una bestia reprimida hacía tiempo. El aire mismo tembló. Los ojos de Rosie brillaron rojos mientras el chakra fundido lo envolvía. En lugar de esquivar, levantó el brazo para bloquear el golpe. Auge. Una onda expansiva atronadora explotó. La luz blanca del chakra de Sakumo chocó contra el rojo intenso del de Rosie, enviando ondas que se extendieron a través de la lluvia. Sakumo entrecerró los ojos al notar la densa capa de chakra que envolvía el brazo de Rosie. Su espada del elemento relámpago solo había perforado la capa exterior antes de detenerse. «Esto, es chakra de la bestia con cola», murmuró Sakumo.
Era raro, casi inaudito, que alguien pudiera detener su espada con las manos desnudas. Rosy sonrió, con la voz cargada de locura. Sí, eso es. Balanceó su brazo brillante hacia adelante y su puñetazo conectó con un impacto atronador. El cuerpo de Sakumo fue arrojado hacia atrás y se estrelló contra la tierra empapada mientras el vapor se elevaba a su alrededor. Comentario cero comentario. Votar capítulo 132. 132. La ira de la lava. Rosy dejó escapar un rugido atronador, un sonido lleno de violencia y euforía que parecía surgir de las profundidades de su alma. Desde la distancia, Ayashi se sorprendió momentáneamente cuando vio la transformación de Rosy. El cuerpo del hombre no había cambiado mucho, pero una capa roja de chakra cobró vida a su alrededor. Era la capa principal de la bestia con cola, una marca de inmenso poder. Aunque la apariencia de Rosy era salvaje y feroz, aún conservaba la consciencia. El chakra de la bestia con cola solo acentuó su agresividad y sus impulsos violentos, en lugar de consumir por completo su mente. Se golpeó el pecho con ambos puños como un gorila furioso. Como era de esperar del Hinchkriki del Cuatro Colas, la fisicalidad y el temperamento de Rosy estaban claramente influenciados por su bestia. ¿Ya domina el poder de la bestia con cola hasta este punto? Ayashi frunció el ceño. El chakra rojo que rodeaba a Rosy centelleaba como la luz de una hoguera. Vamos, se burló con una sonrisa cruel, déjame ver lo fuertes que son realmente los shinobi de Konoha. Para él, matar a 2 ninjas de la hoja era solo un juego. Y con su reputación de Hinchkriki, uno de los luchadores de más alto nivel del mundo shinobi, su arrogancia no era infundada. Frente a él, Ataque Sakumo permanecía en silencio. El famoso colmillo blanco rara vez hablaba en combate, ni se dejaba llevar por las palabras del enemigo. La única razón por la que se detuvo fue para recuperar el aliento. Su último intercambio había agotado una cantidad considerable de chakra. Aún así, Rosy no estaba dispuesto a darle ese lujo. Con un impulso de velocidad, Rosy se abalanzó hacia adelante, cortando el aire con su puño como un meteoro. Sus movimientos eran increíblemente rápidos, potenciados por el chakra de la bestia con cola, una velocidad que recordaba a la armadura de liberación relámpago del tercer Raikage. Sakumo respondió al ataque con su espada corta, pero incluso él tuvo dificultades para seguir el ritmo. Las ondas de choque de los golpes de Rosy hendieron el aire como truenos. Tras intercambiar varios golpes feroces, Sakumo comprendió que no podía permitirse prolongar la situación. Saltó hacia atrás usando la técnica de desplazamiento corporal, retrocediendo varios metros en un instante. No está mal, rió Rosy. Tu velocidad no es para menospreciar. La sonrisa del Hinchkriki se ensanchó, su chakra rojo sangre se retorció como lava fundida. Su taijutsu, amplificado por esa capa, poseía una fuerza monstruosa. Los shinobi comunes ni siquiera lo verían moverse antes de ser aplastados. La aguda mirada de Sakumo se dirigió hacia Ayashi. Una señal silenciosa. Ayashi comprendió inmediatamente. Sakumo necesitaba tiempo. No estaba seguro de si su genjutsu funcionaría con Rosy en su estado actual. La influencia del Cuatro Colas podía alterar fácilmente las técnicas de ilusión. Aún así, valía la pena intentarlo. Su Sharingan se puso en movimiento, su tomoe girando con intensidad. El chakra a su alrededor se disparó, tejiendo una sutil ilusión hacia Rosy. Para su sorpresa, el Hinchkriki se congeló por un breve momento. Funciona, murmuró Ayashi. Ese único instante fue todo lo que Sakumo necesitó. La técnica secreta de ataque. Un rayo surgió de su cuerpo mientras su chakra se encendía con fuerza. Su aura se agudizó, volviéndose feroz y concentrada. Cuando Rosy salió de la ilusión, olas de calor abrasador explotaron desde su cuerpo y el aire se onduló violentamente. Liberación de lava. Monte Ugao. La lava surgió como una marea rugiente, extendiéndose por el campo de batalla en un torrente abrasador. El río fundido lo engulló todo a su paso, brillando como la superficie del sol. Pero Sakumo permaneció imperturbable. Con un solo corte de su espada corta, atravesó la lava que fluía, partiendo la ola fundida por la mitad. Rosy quedó atónito por un momento. El poder de Sakumo había aumentado drásticamente, pero sabía que esas técnicas secretas tenían un precio. No durarían mucho. Sonriendo, Rosy cargó nuevamente, con su puño llameante apuntando al pecho de Sakumo. Sakumo bloqueó el ataque con su espada, y saltaron chispas cuando la fuerza del impacto hizo temblar el suelo. Por una fracción de segundo, el impulso se invirtió. Rosy se tambaleó hacia atrás, con la incredulidad reflejada en su rostro.
Sakumo, brillando con rayos, ahora era imparable. Su espada colmillo blanco, con un brillo azul intenso, se estrelló contra el brazo de Rossi como un rayo. El golpe envió al Hinchkriki volando entre los árboles, con relámpagos a su paso. Los árboles se hicieron añicos, se quemaron y se desmoronaron mientras el bosque temblaba bajo la tormenta. Cuando el polvo se disipó, Rossi estaba arrodillado, con su capa rasgada y la sangre goteando de su brazo donde la espada había atravesado el sudario de chakra. No me he lesionado en años, dijo Rossi, jadeando pero sonriendo. Eres fuerte, más fuerte de lo que esperaba. La expresión de Sakumo permaneció fría. Eres el único lo suficientemente imprudente como para enfrentarme a mi espada. Incluso él parecía ligeramente impresionado. Su técnica secreta había obligado a Rossi a retirarse, pero la resistencia del hombre era monstruosa. En ese caso, Sakumo levantó su arma, con chakra fluyendo por su brazo. Liberación relámpago. Viento cuchillo. Los rayos brotaban de su espada en arcos brillantes, entrelazándose con el viento para formar una tormenta de energía cortante. La técnica detonó y el campo de batalla fue consumido por relámpagos rugientes. Rayos que se extendieron como una telaraña por el bosque. La figura de Sakumo se movía como un fantasma entre los destellos, con cada golpe preciso e implacable. Rossi, atrapado en el caos, estaba completamente abrumado. Para Ayashi, fue un espectáculo aterrador. El juicio divino en forma física. Su corazón se aceleró al observar el enfrentamiento, sabiendo que estaba presenciando una técnica fruto de décadas de maestría. Cuando el relámpago finalmente se desvaneció, Rossi se tambaleó hacia adelante, con su capa destrozada y el cuerpo maltrecho y quemado. La sangre le corría por el brazo mientras el vapor se elevaba de su piel. La coraza protectora del cuatro colas finalmente se había roto. Los capítulos avanzados están disponibles en mi página de Patreon. Lee antes que todos. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 133. 133. Las cuatro colas, 1. Todo el cuerpo de Rossi estaba empapado en sangre. Su capa de bestia con cola, destrozada por el devastador ataque del elemento relámpago. Su cuerpo temblaba bajo la abrasadora quemadura del chakra del cuatro colas. El dolor era insoportable, una agonía abrasadora que amenazaba con hacerle perder el conocimiento. Jadeó en busca de aire y la sangre se derramó de su boca mientras el brillo se desvanecía de sus ojos. Gruesas gotas de sangre salpicaron el suelo fangoso bajo él. Podía sentirlo. El calor que se escapaba de su cuerpo. ¿Me voy a morir? Dolor. Un dolor ardiente e implacable. Su cuerpo gritaba, y sin embargo, en lo profundo de su conciencia, otro sonido comenzó a resonar. El sonido del agua fluyendo. Rossi sintió que avanzaba, paso a paso, como si lo arrastraran hilos invisibles. Ya no tenía el control. El sonido se hizo más claro hasta que se detuvo ante un estanque enorme y quieto. Su superficie brillaba como un espejo, inquietantemente tranquila bajo la tenue luz. Al acercarse, unas ondas se extendieron, distorsionando su reflejo. Entonces, desde las profundidades del agua turquesa, algo empezó a elevarse. Un simio enorme con su pelaje carmesí como lava fundida, sus cuatro colas balanceándose con fuerza contenida lo observaba fijamente. Gruesas cadenas de hierro sujetaban sus extremidades, tintineando con una profunda resonancia metálica. Sus ojos se encontraron el del hombre y el de la bestia y por un momento, el tiempo se congeló. «Oye, chico». La voz retumbó en su mente, llena de ferocidad primaria. ¿Necesitas mi poder? ¿Por qué eres tan débil? Es porque tu odio no es lo suficientemente profundo. Puedo darte fuerza. Suficiente para aplastar a cualquiera en tu camino. Vamos, haz un trato conmigo. Haz un trato conmigo. Los ojos de Rossi parpadearon. La duda se enfrentó al deseo. Su voluntad flaqueó, y antes de darse cuenta, sus pies ya se movían. Un paso, luego otro. Primero los tobillos, luego las rodillas, luego la cintura, hasta que el agua le llegó al cuello y finalmente lo tragó por completo. No hacía frío. De hecho, estaba caliente, casi reconfortante. El agua era tan clara que parecía irreal, y no había dolor ni asfixia. Por fin, por fin. Estaba esperando esto. Una risa maníaca estalló en las profundidades, sacudiendo el silencio. Los instintos de Sakumo gritaban peligro. De inmediato, saltó de nuevo al lado de Ayashi, agarrando con fuerza la empuñadura de su espada. La técnica secreta anterior había consumido demasiado chakra. Otro ataque a gran escala era imposible por el momento.
Al otro lado del campo de batalla, Roshi permanecía inmóvil bajo la lluvia torrencial. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban carmesí, con las pupilas ardiendo como brasas. El chakra rojo que había desaparecido momentos antes regresó, burbujeando y retorciéndose como magma fundido. Bajo la influencia del cuatro colas, sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. La carne desgarrada se cerró y la sangre se evaporó en volutas de vapor. Sakumo chasqueó la lengua con irritación. Así que todo ese esfuerzo fue en vano. Había luchado con todas sus fuerzas contra el Hinchkriki del cuatro colas, solo para darse cuenta de su inutilidad. El poder regenerativo del chakra de la bestia con cola era monstruoso. Una defensa casi impenetrable. Incluso con la ayuda de Ayashi, a Sakumo le costaba asestar un golpe decisivo. Cada ataque parecía inútil cuando el enemigo podía recuperarse en segundos. Pensó sombríamente para sí mismo. Tal vez lo que necesito, es un jutsu que lo atraviese todo. Pero antes de que el pensamiento pudiera persistir, Roshi dejó escapar un rugido atronador. El aire tembló. El calor se intensificó, convirtiendo la lluvia en vapor. Su cuerpo estaba ahora envuelto en un torrente de chakra, rojo intenso, como una llama líquida. De su espalda emergieron cuatro colas, balanceándose y agrietando la tierra bajo sus pies. Su forma se volvió más bestial a cada segundo. Ja ja ja. Por fin soy libre. La voz del cuatro colas resonó en la garganta de Roshi, salvaje y burlancia. Ya puedo saborear el plátano. Puedo escalar el Monte Wago y reunir tesoros. Ja ja ja. La risa de la bestia era perturbadora, llena de años de alegría y malicia reprimidas. El Sharingan de Ayashi giró rápidamente, entrecerrando los ojos. Ha perdido el control. El cuatro colas ha tomado el control. Eso lo empeora aún más, murmuró Sakumo, agarrando su espada. Un Hinchkriki enloquecido es un desastre. El Roshi transformado volvió su mirada ardiente hacia ellos. Ah, ¿sí? 2 bocadillos. ¡Qué suerte tengo! Levantó las manos y una ola de roca fundida estalló debajo de él. Liberación de lava. Erupción. Lava abrasadora descendió en cascada, engullendo el campo de batalla en una tormenta de destrucción. El suelo se agrietó y se derritió en segundos, llenando el aire de humo y fuego. Sin dudarlo, Ayashi usó la técnica de destellos corporales, desapareciendo de la vista como un borrón y reapareciendo a cientos de metros de distancia. Desde esa distancia, pudo ver el infierno consumiéndolo todo. El suelo relucía bajo el calor insoportable, y la lluvia que caía se evaporaba antes de tocar la superficie. Entonces, un gruñido profundo resonó desde dentro de las llamas. Rugido. Roshi, mejor dicho, el cuatro colas levantó la cabeza, su mandíbula se desencajó mientras el chakra fundido comenzaba a acumularse en su boca. Ayashi abrió mucho los ojos. Está preparando otro ataque. En cuestión de segundos, la lava incandescente se condensó en una gigantesca bola de fuego de casi 5 metros de diámetro. La energía que irradiaba distorsionó el aire como un espejismo. Y luego, el cuatro colas lo lanzó. La esfera llameante atravesó el aire como un meteoro. Su calor era tan intenso que dejó un rastro ardiente. Ayashi apretó los puños, sus ojos brillaron escarlata mientras la bola de fuego se dirigía hacia él y Sakumo. Al instante siguiente, todo el bosque estalló en luz. Comentario. Votar capítulo 134. 134. Las cuatro colas, 2. Aunque ese perro negro parecía poco fiable, demostró ser sorprendentemente bueno en logística. Logró evitar todos los peligros del camino y su servicio fue eficiente y confiable. Aún así, hablaba demasiado, promoviendo constantemente su supuesta filosofía de empresa. En resumen, su frase favorita siempre era: jefe, consiga una tarjeta. Igual que esos insistentes promotores de peluquerías en la Tierra. Afortunadamente, antes de que Ayashi perdiera la paciencia, su grupo finalmente regresó al campamento de Konoha. Tras una misión tan larga y agotadora, todos sintieron un gran alivio. El viaje había sido difícil, lleno de momentos de casi muerte y una tensión interminable. Aunque Ayashi solo quería descansar, fue a informarle a Orochimaru sobre los detalles de la misión. La guerra en el país de la lluvia se encontraba en una fase crítica. Las fuerzas de Konoha estaban dispersas en múltiples frentes, y los refuerzos escaseaban. Pero por muy escasos que fueran los recursos, era necesario enviar Chunin de élite para ayudar a Sakumo ataque. Al fin y al cabo, el enemigo incluía un Hinchkriki. Una sola bestia suelta en el campo de batalla podía causar pérdidas devastadoras. Si Sakumo caía, Konoha perdería uno de sus pilares de combate clave, y nadie podía permitírselo.
Gracias a la exitosa finalización de esta misión de rango B, junto con sus 2 misiones previas de rango A, Ayashi fue ascendido oficialmente a Chunin por recomendación de Orochimaru. Su fuerza y mérito acumulado hicieron que el ascenso fuera inevitable. Sin embargo, Mikoto y Nawaki permanecieron como genin. La razón era simple. Si los 3 miembros de un equipo se convertían en Chunin, la unidad se disolvía automáticamente. Dado el estado de guerra, era más prudente mantener un equipo estable que ya contara con una sólida coordinación. Dado que Orochimaru no tenía tiempo para liderar el equipo personalmente, ascender a Ayashi a Chunin y dejarlo liderar era lo más sensato. Dentro de la tienda, Tsunade lo miró de arriba abajo con una leve sonrisa. No está mal, chico. Te ves bien con ese chaleco Chunin, dijo Tsunade, dándole una palmadita en el hombro. Orochimaru no hizo comentarios, pero su expresión lo transmitió claramente. Así es como debería lucir mi discípulo. No hay nada más por ahora, dijo finalmente Orochimaru. Todavía tengo algunos asuntos que discutir con Tsunade. Puedes ir a descansar. Y no aceptes ninguna misión durante los próximos días. Quédate en el campamento. Hizo una pausa, con aspecto ligeramente exasperado. Cada vez que sales, pasa algo. Aunque no crea en la mala suerte, no puedo ignorar el patrón. De hecho, la última misión de Ayashi, que pretendía ser un simple reconocimiento, terminó con un enfrentamiento contra un Hinchkriki. Mejor que se quedara en el campamento por ahora. Orochimaru no creía que nada serio pudiera suceder allí a menos que el propio Anzo lanzara un ataque, lo cual era muy poco probable. Ayashi asintió y salió de la tienda. Sabía que Orochimaru y Tsunade probablemente estaban discutiendo los movimientos del Hinchkriki del Cuatro Colas, así como los planes de las fuerzas de Iwa y Suna. Tales asuntos eran clasificados y estaban fuera de su alcance. Mientras caminaba por el campamento, el nuevo chaleco Chunin atraía muchas miradas. A su edad, el ascenso era impresionante. De regreso, se topó inesperadamente con Minato Namikaze, quien lo esperaba fuera de su tienda como quien espera a un amigo perdido hace mucho tiempo. Al ver a Ayashi, el rostro de Minato se iluminó. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo, apretando cálidamente la mano de su amigo. Ayashi retiró la mano sutilmente, notando el estado de Minato. Su cuerpo aún presentaba cortes y moretones, y una venda fresca en la mejilla. Minato, ¿qué te pasó? ¿Por qué no has ido a ver a un ninja médico? Minato sonrió con cansancio. Si pudiera, ya me habría ido. Pero ahora mismo, la mayoría de los médicos están concentrados en los heridos graves. Para heridas leves como las nuestras, solo tenemos que esperar. Ayashi frunció el ceño. ¿La escasez de ninjas médicos ya había alcanzado este nivel? Con Konoha luchando en 3 frentes, la tensión era evidente. Por lo que parecía, la guerra en el país de la lluvia estaba llegando a su fin. Ningún bando podría aguantar así mucho más. Por cierto, continuó Minato, mirando el chaleco de Ayashi, todo el mundo ha estado hablando. ¿Es cierto que tu equipo fue a una misión de alto nivel? Ayashi rió entre dientes. Sí. Acabo de ascender oficialmente. Soy un Chunin recién hecho, como dicen. Carne de cañón de alto nivel, supongo. Minato sonrió. Aún así, felicidades. Eres el primero de nosotros en alcanzar el Chunin. El campo de batalla funciona de otra manera, respondió Ayashi. Siempre que te desempeñes bien y acumules suficiente mérito, los ascensos llegan rápido. La guerra tenía una forma de crear rápidamente a Chunin y Junin, aunque no todos vivieron lo suficiente para disfrutar del título. Caminaron juntos hacia un área abierta, hablando casualmente después de tanto tiempo separados. ¿Y tú qué?, preguntó Ayashi. Guardia, suspiró Minato. Nos encargamos de mantener la seguridad del perímetro. La mayoría de los genin están obligados a hacer eso. Acababa de regresar de patrullar cuando supo que el equipo de Ayashi había regresado, así que corrió. Nuestro equipo atacó un puesto de inteligencia, dijo Ayashi. Nos topamos con un escuadrón de shinobi de Iwa, unos cabrones. Apenas logramos regresar con vida. Los ojos de Minato se iluminaron de admiración. Es increíble. Ojalá pudiera ver el campo de batalla real también. Ayashi negó con la cabeza. No hay nada de asombroso en ver morir a tus camaradas. Esta vez tuvimos suerte. Los demás en el puesto de avanzada no. Jiraiya-sensei sigue sin soltarme, admitió Minato, rascándose la cabeza. Dice que es por mi bien. Hablando de tu maestro, dijo Ayashi, no vi a Jiraiya por el campamento. ¿A dónde fue? ¿A buscar material otra vez? El rostro de Minato se contrajo. Ni hablar.
Ni siquiera hay un baño público por aquí. Protestó débilmente, aunque su tono no sonaba convencido. Después de todo, el último libro de Jiraiya había sido un fracaso rotundo, y la editorial incluso quebró. Desde entonces, el hombre había estado obsesionado con encontrar nueva inspiración. Todavía quedan algunos pueblos pequeños cerca, dijo Ayashi. No los subestimen. Algunas zonas de la región de la lluvia tienen industrias del entretenimiento sorprendentemente prósperas. Minato se quedó paralizado. Su confianza flaqueó al instante. ¿De verdad Jiraiya lo había abandonado de nuevo por investigación? Sintiendo algo de pena por su amigo, Ayashi suspiró. De todas formas, Jiraiya pronto dejaría Minato y se iría a entrenar estudiantes al país de la lluvia durante 3 años. Olvídalo, dijo Minato, quitándose ese pensamiento de la cabeza. Hablemos de otra cosa. Tengo algunas preguntas sobre el elemento viento. ¿Tienes tiempo esta noche? Claro, asintió Ayashi. Genial. Entonces quédate en mi casa esta noche. Repasaremos los detalles poco a poco. Ayashi parpadeó. Está bien. Mientras los dos se alejaban juntos, las luces del campamento parpadeaban suavemente bajo la lluvia y, por un raro momento en medio del caos de la guerra, hubo una sensación de calma. Apóyame enviándome powerstones o convirtiéndote en mecenas patreon.com/Azpir comentario 1 comentario. Votar capítulo 135. 135. Las 4 colas, 3. Minato estaba a punto de arrastrar a su buen amigo, Ayashi, a la cama junto a él. Aunque Ayashi protestó verbalmente, sus movimientos lo delataron. En el fondo, no se resistió mucho, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Mientras tanto, dentro de la tienda de mando en la base, Tsunade y Orochimaru todavía estaban enfrascados en una discusión sobre la guerra en curso. ¿No deberíamos enviar más refuerzos a Sakumo?, preguntó Tsunade con un tono preocupado. Los efectos secundarios de su técnica secreta son demasiado graves para que los maneje solo. Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron. Está bien, dijo con calma. Conoces la fuerza de Sakumo. Es más que capaz de manejar cualquier situación. Incluso alguien tan orgulloso como Orochimaru no podía ocultar su respeto por el famoso colmillo blanco de Konoha. Es cierto, admitió Tsunade. Los refuerzos que le enviamos son shinobi de élite de los clanes principales. Si el tercer Hokage no hubiera ordenado tantas fuerzas adicionales, no habríamos podido enviar a nadie para apoyarlo, añadió con una leve sonrisa. Estos clanes no habrían desplegado tropas si no hubieran llegado a algún tipo de acuerdo, respondió Orochimaru en un tono ligeramente desdeñoso. No se equivocaba. La guerra se había prolongado durante más de un año, llegando a un punto muerto en el país de la lluvia. La verdadera razón era la división interna. Konoha no estaba tan unida como aparentaba. Las decisiones de guerra, como que Shinobi sería enviado al frente o que Shinobi se quedaría en la aldea, tenían una fuerte carga política. Los ninjas civiles eran fáciles de asignar, pero los Shinobi de clan eran mucho más complejos. Algunos clanes, con menor población, prefirieron preservar su fuerza y enviar menos combatientes. Otros enviaron más, deseosos de obtener méritos en el campo de batalla y asegurar su influencia futura. Un buen desempeño en el frente podía convertirse en fama y capital político en casa, especialmente para quienes aspiraban al futuro puesto de cuarto Hokage. Pero ciertos altos mandos de la aldea no querían que los clanes rivales ganaran demasiado prestigio. Por lo tanto, las fricciones internas continuaron y la guerra se prolongó innecesariamente. Orochimaru suspiró suavemente. El Hokage tampoco lo tiene fácil, dijo Tsunade, frotándose las sienes. ¿De verdad creen que pueden ganar esta guerra con ninjas mayoritariamente civiles?, respondió Orochimaru con sarcasmo. Tsunade volvió a suspirar. Su compañera se había vuelto cada vez más cínica, y quizás con razón. Aún así, dijo, cambiando de tema, ahora que ha llegado esta nueva ola de apoyo, podemos mantener la posición y debilitar poco a poco al enemigo. Si mantenemos el estancamiento, la guerra en la Tierra de la Lluvia debería terminar pronto. Pero el enemigo no se quedará de brazos cruzados, replicó Orochimaru. Iwagakure ya ha dado señales de desesperación. Incluso enviaron a sus Hinchkriki. ¿De verdad crees que seguirán esperando? El Hinchkriki de 4 colas ya ha sido detenido por Sakumo, dijo Tsunade, frunciendo el ceño. Iwagakure no es el único problema, respondió Orochimaru. También está Tsunagakure y Anzo de la Salamandra. ¿Sugieres que podrían unir fuerzas? Tsunade arqueó una ceja. Es imposible. La arena ya ha comenzado a retirarse. Sin mencionar, continuó, que el tesoro del país del viento está casi vacío.
El tercer Kazekage se jactó de conquistar el país de la lluvia en 3 meses, y ahora no han logrado ningún progreso. Solo pueden retroceder. Orochimaru entrecerró los ojos levemente. Sin embargo, dijo, según el último informe de Jiraiya, un cargamento masivo de suministros llegó repentinamente a Sunagakure. La expresión de Tsunade se ensombreció. Es imposible. ¿De dónde sacarían tanta comida? Lo he estado pensando, respondió Orochimaru con serenidad. Y solo hay un lugar capaz de proporcionar esa cantidad. Las pupilas de Tsunade se contrajeron. ¿Dónde? La Tierra del Fuego, dijo Orochimaru claramente. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par, incrédula. ¿Estás segura? Preguntó, levantándose tan bruscamente que su taburete cayó al suelo. Orochimaru asintió lentamente. Comida suficiente para una aldea entera, no se me ocurre ninguna otra nación capaz de suministrar eso. Continuó su análisis con la misma calma inquietante. Si la Tierra del Fuego realmente lo vendió, entonces solo hay 2 explicaciones. En primer lugar, los comerciantes del País del Fuego podrían haber hecho un trato a espaldas del daimyo. Impulsados por la avaricia, vendieron en secreto el grano de su país al País del Viento a un precio exorbitante. Se encogió de hombros. El riesgo es alto, pero también lo son las ganancias. ¿Y el segundo? Presionó Tsunade. Orochimaru hizo una pausa, su expresión se ensombreció. La segunda posibilidad es que el propio daimyo del País del Fuego lo haya autorizado. ¿Y hablas en serio? Incluso Tsunade, que lo había visto casi todo, encontraba la idea difícil de aceptar. La idea de que su propio daimyo financiara secretamente aldeas enemigas durante la guerra era absurda. Tal traición destruiría la reputación del País del Fuego y devastaría la moral de todos los shinobi de Konoha que luchaban en el frente. Tsunade apretó los puños. Prefiero creer lo primero, que hay comerciantes codiciosos detrás de esto, que pensar que el daimyo traicionaría a su propio país. La expresión de Orochimaru permaneció inalterada. Desafortunadamente, me inclino más a creer en la segunda posibilidad. Apartó la mirada, con un tono más frío. La Tierra del Viento es árida, mucho peor incluso que la Tierra. No pueden sostener una guerra larga contra una nación rica en recursos como la nuestra sin ayuda. Está bien, interrumpió Tsunade con un suspiro, frotándose la frente de nuevo. Aunque eso sea cierto, ¿qué ganaría el País del Fuego ayudándolos? No tiene sentido fortalecer al enemigo y perjudicar a nuestras propias fuerzas. Orochimaru se cruzó de brazos. Porque para el daimyo, los shinobi son solo herramientas. Un cuchillo para blandir. Y para los gobernantes comunes, el filo del cuchillo no importa. Solo importa el beneficio. Las guerras se libran por recursos, no por honor. Sonrió levemente. Cuando hay dinero de por medio, ¿a quién le importa la vida de los ninjas? Tsunade lo fulminó con la mirada. ¿Tienes alguna prueba? No, dijo Orochimaru con total confianza. Si lo supiera, no estaría especulando. Entonces, ¿qué harás? Preguntó ella, sentándose nuevamente. Nada, respondió simplemente. Cuando termine la guerra en el País de la Lluvia, nos ocuparemos de las consecuencias. Tsunade dejó escapar un largo suspiro. Tenía razón. En ese momento, nada era más importante que terminar la guerra. Aún así, una profunda fatiga la invadía. No estaba segura de si provenía de su preocupación por la aldea o de su creciente desilusión con el propio País del Fuego. Tal vez cuando todo esto terminara, pensó, haría un largo viaje lejos, a algún lugar pacífico, lejos de la guerra y la política. Mientras ese pensamiento cruzaba por su mente, Tsunade se levantó silenciosamente de su asiento, exhalando un suave suspiro que se desvaneció en el aire pesado de la tienda. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre el campo de batalla, lavando la sangre, pero no la amargura que la acompañaba. Cero comentario. Votar capítulo 136. 136. Iwan Nin, 1. A la mañana siguiente, Uchiha Ayashi, con aspecto cansado, saludó a Nawaki con una sonrisa cansada. Buenos días, Nawaki. Ayashi, ¿a dónde fuiste anoche? Preguntó Nawaki con curiosidad. Minato me mantuvo despierto toda la noche, hablando de teorías de ninjutsu, respondió Ayashi, frotándose los ojos y tratando de sonar enérgico. Pero, acabo de encontrarme con Minato. Parecía completamente renovado. ¿Quién sabe cómo lo hace?, murmuró Ayashi con un leve suspiro. Vamos al punto de la misión. Él abrió el camino hacia la puerta del campamento, seguido por Nawaki. La noche anterior, Dabai les había transmitido un mensaje de Orochimaru, instruyéndoles a unirse al escuadrón de patrulla Genin.
Según Orochimaru, la misión era sencilla y segura, casi como si hubiera sido diseñada específicamente para genin como ellos. Tras los peligros que ya habían enfrentado, Ayashi aceptó una tarea más sencilla. Así que, temprano esa mañana, reunió a Mikoto y Nawaki, y juntos fueron al punto de encuentro designado. Para cuando llegaron, varios equipos genin ya estaban reunidos. El chaleco Chunin verde claro de Ayashi destacaba entre el grupo. ¿Son ustedes del escuadrón de Ayashi?, dijo una voz tranquila y gentil a su lado. Ayashi se giró y vio a un jonin de 20 y pocos años, de cabello azul y semblante sereno. Su presencia transmitía una serena confianza. Ayer por la tarde recibí la notificación de que se uniría a nosotros un nuevo equipo, dijo el hombre. Sí, somos nosotros, respondió Ayashi, señalando a Nawaki y Mikoto. ¿Es usted, Kato Taka? No, Kato-dan, señor. Ayashi se detuvo a media frase, dándose cuenta de que casi había dicho el nombre equivocado. Kato-dan rió suavemente, sin importarle el desliz. Soy yo. Soy el jonin a cargo de la unidad de reconocimiento. Bienvenido al equipo. Detrás de él estaban tres caras conocidas. Nara Shikaku, Yamanaka y Noichi Yakimichi Choza, el trío inseparable de la academia. Convertirte en Chunin a los 10 años, Ayashi, es algo extraordinario, dijo Dan con cariño, dándole una palmadita en el hombro. A diferencia de mis tres discípulos ineptos. Maestro, ser un Chunin parece demasiado trabajo, se quejó Shikaku, mostrando su característica pereza. Dan solo sonrió impotente, ya acostumbrado a la actitud de Shikaku. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Ayashi, Nawaki, Mikoto?, dijo Shikaku, asintiendo casualmente con la cabeza. Ayashi le devolvió el saludo con una leve sonrisa. Como llevaban un tiempo bajo el mando de Orochimaru, hacía tiempo que no veían a sus antiguos compañeros. Ese chaleco Chunin se ve bien, dijo Choza, extendiendo la mano para tocarlo con los dedos todavía cubiertos de migas de bocadillo. Ayashi rápidamente hizo a un lado y bloqueó la mano grasienta antes de que pudiera alcanzarlo. Al ver que su broma fallaba, Choza simplemente se lamió los dedos con una sonrisa tímida. Ayashi, me enteré de que estuviste en el campo de batalla. ¿Qué tal?, preguntó Inoichi, inclinándose hacia adelante con interés. A pesar de su papel como ninjas, todavía eran niños, curiosos y ávidos de historias. Estuvo bien, dijo Ayashi con naturalidad. Nos topamos con un shinobi de Iwagakure con elemento explosión. Gary. El trío se miró con los ojos muy abiertos, visiblemente impresionado. Aunque hubieran estado en el campamento principal todo el tiempo, la noticia de los usuarios de Explosión Release era suficiente para estremecer a cualquier joven ninja. Aún así, Shikaku y su equipo no habían cambiado mucho. Estaban tan relajados como siempre, contentos con misiones menores y trabajo de reconocimiento. Kato-dan hojeaba un portapapeles con tareas cerca. Había revisado los expedientes de Ayashi el día anterior y no pudo evitar sentirse sorprendido. A pesar de su corta edad, el chico poseía una madurez serena que no correspondía a su edad. Después de un momento, Dan aplaudió para llamar la atención de todos. Bueno, basta de charla. Ya se ha decidido la zona de patrullaje de cada escuadrón. Ayashi, ¿por qué no te unes al equipo de Shikaku por ahora? Acostúmbrate a las rutas de patrullaje. Ayashi asintió. Entendido, Kato-san. Seguiremos tu ejemplo. Con esto, los dos equipos partieron juntos hacia su zona de patrulla asignada. El llamado punto de misión resultó ser una pequeña estación oculta en lo profundo del bosque. Poco más que un puesto de vigilancia oculto entre árboles imponentes. ¿A esto le llaman reconocimiento?, murmuró Nawaki frustrado, con la voz apagada mientras se asomaba por un hueco empapado por la lluvia en un árbol enorme. Esperaba algo más y emocionante. Pero, en cambio, simplemente les ordenaron esconderse, observar y guardar silencio. No es de extrañar que Kato-dan dijera que era seguro. Aún así, Nawaki había cambiado desde su última misión. Las experiencias cercanas a la muerte lo habían obligado a madurar rápidamente, aunque aún conservaba su energía incansable. Suspiró y ajustó su posición, forzando la vista para localizar a Ayashi o los otros a través de la espesa cortina de lluvia. Pero el bosque estaba inquietantemente silencioso. El resto del escuadrón había suprimido su chakra y sus movimientos tan bien que ni siquiera Nawaki pudo sentir su presencia. Gruñendo en voz baja, se recostó en el hueco. A unos 10 metros al noreste, Ayashi yacía dentro de la cavidad de otro árbol, descansando con los ojos medio cerrados. Afuera, la lluvia caía a raudales a través del dosel, tamborileando suavemente sobre hojas y ramas.
El bosque estaba envuelto en una niebla gris, y el aire olía a tierra húmeda. A través de la estrecha abertura, Ayashi observó cómo las gotas resbalaban de las hojas y desaparecían en el lodo. A pesar de la tristeza, reinaba una extraña paz. Cada cambio de viento, cada roce de hierba en un radio de 10 metros era rastreado por Dabai, quien mantenía un campo invisible de conciencia a su alrededor. Justo cuando Ayashi comenzó a quedarse dormido, sus ojos se abrieron de golpe. A través de la cortina de lluvia, vio siluetas tenues que se movían entre los árboles que tenían delante. Silenciosas, coordinadas y rápidas. Los familiares uniformes rojos y marrones lo confirmaron. Shinobi de Iwagakure, susurró Ayashi en voz baja. Su expresión se endureció. Tocó su comunicador 2 veces, indicando a los demás un código preestablecido. En cuestión de segundos, unas tenues señales de chakra volvieron a aparecer en señal de reconocimiento. Nawaki, Mikoto y el trío de Shikaku habían recibido la advertencia. La lluvia se hizo más fuerte, enmascarando perfectamente sus movimientos. Ayashi entrecerró los ojos y exhaló lentamente. Demasiado para una misión fácil. Afuera, aparecían destellos de movimiento a través de la niebla. Exploradores enemigos deslizándose entre los árboles como sombras. Conviértete en mecenas para obtener acceso a los capítulos por adelantado. p@treon.com/cambie @ comentario 0 comentario. Votar capítulo 137. 137. Iwanin, 2. En el hueco húmedo de un gran árbol, la lluvia caía en cascada sin cesar, rugiendo como una cortina de fuego plateado en el viento. De repente, innumerables bengalas rojas atravesaron el cielo y estallaron en destellos cegadores de luz carmesí que iluminaron las nubes sobre el campo de batalla. Uchiha Ayashi frunció el ceño. No le sorprendió ver a los shinobis de Iwagakure cerca. Después de todo, Iwa llevaba varios días organizando asaltos coordinados contra los campamentos de avanzada de Konoha. Pero al observar el cielo con atención, notó algo extraño. Las bengalas no eran todas del mismo color. Había al menos 3 tipos distintos. Eso significaba que los atacantes no eran solo de Iwagakure. La expresión de Ayashi se endureció. Esta era una situación inusual. El país de la lluvia ya era un campo de batalla caótico donde 4 fuerzas diferentes se enfrentaban constantemente por el dominio. ¿Podría ser que Iwa se hubiera aliado con otra aldea oculta? Levantó la vista y sus ojos recorrieron el tenue resplandor del horizonte borroso por la lluvia que caía. Si fuera tiempo de paz, se habría tomado un momento para admirar su belleza. Las luces carmesí reflejándose en los árboles húmedos como fuegos artificiales. Pero esta noche, esa misma belleza era el preludio de una masacre. Qué lástima, pensó brevemente. Tanta belleza pronto se ahogaría en sangre. Su reflexión se interrumpió cuando un movimiento captó su atención. 6 shinobi de Iwa se acercaban velozmente por el bosque. 1 Junin, 2 Chunin y 3 Genin. Avanzaban con la precisión de un equipo de ataque entrenado. Ayashi comprendió inmediatamente su propósito. Cazadores de cabezas. Mientras la fuerza principal de Iwa atacaba la fortaleza de Konoha, estos grupos más pequeños permanecieron en las afueras para eliminar a cualquier shinobi de Konoha que intentara retirarse. Eso no le importaba. Lo importante era garantizar la seguridad de Mikoto, Nawaki y Shikaku. Tenía que cortar rápidamente la línea enemiga y alejarlos del campo de batalla. Ni siquiera a los Junin se les garantizaba seguridad cerca del frente principal, y mucho menos a los Genin. Necesitaban sobrevivir. Luchar otro día por los caídos. Tras resolverse, el chakra de Ayashi se encendió. Con una sola técnica de destellos corporales, desapareció del hueco, reapareciendo varios metros más adelante en un instante. Esta batalla debía terminar pronto. Si convergían más escuadrones de Iwa, quedarían rodeados en un abrir y cerrar de ojos. La lluvia empapó el chaleco de Ayashi mientras su velocidad alcanzaba su punto máximo, los relámpagos crepitaban en su mano derecha y proyectaban sombras espeluznantes a través del oscuro bosque. Sus pupilas negras se volvieron escarlatas y los 3 tomoe de su Sharingan giraron rápidamente mientras su percepción se agudizaba. El elemento relámpago que surgía de su brazo intensificó su velocidad de movimiento, dejando tenues imágenes residuales tras él. En un abrir y cerrar de ojos, se acercó al Iwa Junin que lideraba la formación. El Iwanin apenas tuvo tiempo de reaccionar. Había visto al shinobi de Konoha desde lejos hacía un segundo, pero de repente, el chico estaba frente a él, con un rayo brillando en su palma. Ese jutsu tipo Chidori apuntaba directamente a su cara. ¿Qué clase de monstruo es este niño?
Pensó el Junin mientras instintivamente desenvainaba su espada y cortaba el brazo de Ayashi. Pero Ayashi ya había leído su movimiento a través del Sharingan. Con un sutil giro de su cuerpo, la espada solo cortó el aire. Ayashi redirigió su ataque hacia el Chunin que estaba detrás de él. El Iwa Junin se giró, solo para congelarse en estado de shock. Ambos Chunin permanecieron inmóviles, con expresiones vacías y ojos sin vida. Entonces, como si se les hubiera ordenado, levantaron sus kunai y se los hundieron en el abdomen. La sangre salpicó las hojas mojadas. El genjutsu del Sharingan brilló débilmente antes de desaparecer de sus ojos. Genjutsu, maldita sea. Maldijo el Junin. Los genin restantes entraron en pánico y lanzaron shuriken hacia Ayashi en un intento desesperado por cubrir a su superior. Pero antes de que las armas pudieran impactar, tanque bala humano. Resonó una voz fuerte. Una figura enorme giró a través de la lluvia como una roca, desviando cada shuriken y estrellándose contra la formación Iwa. El ataque de Choza Akimichi atravesó la línea enemiga. Swish. Swish. Mikoto, Nawaki y Shikaku aterrizaron junto a Ayashi, su presencia firme y alerta. ¿Estás bien, Ayashi? Preguntó Mikoto con preocupación en sus ojos. Ayashi negó con la cabeza, con la mirada fija en el Junin. Estoy bien. La guerra ya empezó. Terminemos con esto antes de que se extienda. Mikoto asintió y el Tomoe en su propio Sharingan cobró vida. Nawaki se crujió los nudillos, dibujando una sonrisa a pesar de la tensión. Por fin. Tenía ganas de pelea de verdad. No te emociones demasiado, murmuró Shikaku con el ceño fruncido. Estamos hablando de un Junin. Ayashi, ¿estás seguro de que podemos con él? Ayashi no respondió de inmediato. Sabía que el equipo de Shikaku no había estado expuesto al mismo nivel de peligro que él. Eran solo niños, a pesar de su talento. Los horrores de la batalla no los habían endurecido como a él, ni a Mikoto, ni siquiera a Nawaki. Déjamelo a mí, dijo finalmente Ayashi, y luego se lanzó hacia adelante una vez más. El Iwa Junin apretó los dientes. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras Ayashi se abalanzaba sobre él. Ese chico se movía como un depredador, un segador envuelto en relámpagos. «¿Estás buscando la muerte, mocoso?», gritó, formando rápidamente sellos con las manos. Liberación de la tierra. Lanzas de flujo de tierra. Pilares de roca dentados surgieron del suelo y se lanzaron hacia Ayashi como una lluvia de lanzas. Ayashi no se inmutó. Acumuló chakra en su brazo y lanzó su puño hacia adelante, rompiendo las lanzas de piedra en fragmentos. Luego, en una demostración de fuerza, agarró uno de los fragmentos más grandes en pleno movimiento y se lo arrojó al Junin. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. ¡Qué clase de fuerza monstruosa! Saltó hacia arriba, evitando por poco el proyectil improvisado. Pero Ayashi ya estaba allí, encontrándolo en el aire. El Iwa Junin blandió su katana en un arco horizontal, apuntando al cuello de Ayashi. Saltaron chispas cuando Ayashi atrapó la hoja con su kunai, bloqueando el golpe. Con su mano libre, formó un rápido sello de una sola mano. El chakra inundó sus pulmones. Esto es. La expresión del Iwa Junin se retorció de horror cuando se dio cuenta. Intentó utilizar la técnica Body Flicker para escapar, pero su cuerpo se negó a moverse. Sentía las piernas bloqueadas, agobiadas por una fuerza invisible. Las venas se le hinchaban en la cara mientras forcejeaba en vano. ¿Cuándo caí bajo el genjutsu? Sus palabras nunca terminaron. Ayashi exhaló bruscamente, liberando un infierno rugiente de su boca. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Las llamas envolvieron al Junin, iluminando el bosque empapado por la lluvia con un resplandor naranja cegador. El calor silbaba mientras las gotas de lluvia se convertían en vapor. Al darse cuenta de que no había escapatoria, el Junin tomó una decisión final y desesperada. Extendió la mano hacia su bolsa y tiró de la cuerda que contenía sus etiquetas explosivas. Maldito seas, mocoso de Konoha. Auge. La explosión atravesó el bosque, provocando una onda expansiva que sacudió los árboles. Humo y escombros llenaron el aire mientras todos se quedaban paralizados, observando cómo la bola de fuego consumía todo lo que tenían delante. Durante un largo momento, solo hubo silencio. El sonido de la lluvia sofocando las llamas. Entonces, desde el humo espeso, se escuchó el sonido de pasos. La figura de Ayashi emergió lentamente entre la neblina. Su chaleco antibalas estaba chamuscado, su rostro salpicado de barro y sangre, pero su Sharingan aún brillaba tenuemente en la niebla. Caminó hacia sus compañeros de equipo, mientras la lluvia lavaba la suciedad a medida que caía.
Los ojos de Mikoto se abrieron de par en par, aliviada. Ayashi no habló. Simplemente asintió, con la mirada fija en el cráter humeante donde el Junin había estado momentos antes. La lluvia caía con más fuerza, silbando contra el suelo quemado como si intentara borrar la evidencia de la batalla. Comentario. Votar capítulo 138. 138. Resolución. Basándose en la impresión que Shikaku tenía de Ayashi, siempre lo había catalogado como el tipo de ninja que prefería el genjutsu. Sin embargo, la naturaleza relámpago que Ayashi acababa de usar, junto con una velocidad muy superior a la de la mayoría de los Chunin, no dejaba lugar a dudas. Ayashi se inclinaba por el ninjutsu y el taijutsu. ¿Acaso los Chunin de hoy en día eran simplemente más versátiles? Shikaku se quedó sin palabras. El verdadero nivel de habilidad de Ayashi obviamente excedía lo que un Chunin debería poseer. Si solo hubiera tenido la fuerza de un Chunin, lo habrían matado hace mucho tiempo. Mientras Shikaku pensaba en esos pensamientos, Ayashi salió del humo y caminó lentamente hacia ellos. El agua de lluvia se filtraba en sus zapatos a través de las costuras. El peso húmedo hacía que cada paso produjera un desagradable ruido que sonaba anormalmente fuerte en el bosque. Sin embargo, para los pocos shinobi de Iwa que habían sufrido las acciones de Ayashi, ese sonido era como una música extraña y agridulce. Una punzada de emoción, a partes iguales de alegría y dolor, les revolvió el pecho, una sensación de descongelación en lo más profundo. Por un instante, sus miradas se apagaron. Ayashi metió la mano en su bolsa y sacó 4 kunais. Sin ninguna técnica llamativa, los lanzó directo a los puntos vitales de los 4 shinobi enemigos. Uno por uno, los kunai atacaron, seguidos de jadeos ahogados y una línea de golpes suaves mientras los 4 caían en charcos. Tras una actuación breve y precisa, el equipo fue aniquilado limpiamente. Mikoto y Nawaki no se sorprendieron. Ya entendían lo que Ayashi podía hacer. Shikaku, Choza e Inoichi, sin embargo, mostraron abiertamente su sorpresa. Cualquiera reaccionaría así al ver a un niño de 10 años moverse con tanta fuerza. Tras tanto tiempo enredado con estos luchadores, la diferencia entre la expectativa y la realidad los impactó profundamente. Ahora estaba claro. Ayashi era uno de esos llamados prodigios de los vecinos. Al notar la mirada de Shikaku, Ayashi le tocó la cara y preguntó con suavidad. ¿Qué pasa, Shikaku? ¿Me veo diferente? Quizás me he vuelto aún más guapo. No, nada de eso. Solo me sorprende tu fuerza. Además, ¿por qué no nos lo dijiste antes de enfrentarte? Preguntó Shikaku. Ayashi frunció el ceño. ¿Podría decir que era porque se movían demasiado despacio? Decir eso en voz alta habría sido arriesgado. Pero él, en cambio, evadió el tema. La situación era urgente. Shikaku asintió y dejó caer el punto. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Nawaki mientras reunía a los caídos y sostenía el pergamino de la misión. Todos vieron las bengalas, tanto las nuestras como las del enemigo, respondió Ayashi, manteniendo a Shiro alerta mientras recuperaba su chakra. Orochimaru-sensei me dio información. Parece una ofensiva a gran escala. Iwa se está coordinando con otras aldeas. La mirada de Shikaku se agudizó. Si eso es cierto, este asalto conjunto solo puede significar una cosa. Este será el enfrentamiento decisivo en el campo de batalla de Amegakure. Supongamos que Iwagakure se ha aliado con Amegakure y Sunagakure. Eso haría que este fuera una pelea de 3 contra 1 contra Konoha, dijo Ayashi, levantando una ceja. El campo de batalla ya sería una trituradora de carne. Este no era el tipo de lugar para que los genin fueran útiles. Ayashi miró al grupo y habló con claridad. Si entramos, solo seremos carne de cañón. Quedarnos afuera ahora aumenta nuestras posibilidades de sobrevivir, pero entrar podría significar una muerte segura. La decisión es simple, aunque difícil. La lluvia golpeaba los árboles mientras los demás reflexionaban sobre sus palabras. Ninguno quería morir. Después de todo, todos tenían 10 años. El campo de batalla que anhelaban durante el entrenamiento, en el fondo, era una masacre a gran escala. Duda, lucha, supervivencia o sacrificio. Cada niño sentía la pregunta como una piedra en el pecho. El silencio duró un largo minuto. Al ver que nadie se adelantaba, Ayashi se levantó y se preparó para decidir por ellos. «Espera, Ayashi», gritó Nawaki, deteniéndolo. Ayashi se giró. La voz de Nawaki tembló. «Vayamos al campo de batalla». «¿Lo pensaste bien?», preguntó Ayashi. «Lo hice». Nawaki se tocó la cicatriz de la mano con dedos temblorosos. «Mi abuelo, mi padre, mi madre, todos murieron en el campo de batalla. Mi hermana está allí ahora.
Yura murió cubriendo nuestra retirada. No puedo rendirme. No me rendiré. Aunque sea débil, quiero hacer algo por la aldea, aunque me cueste la vida. Esa es mi forma de ser ninja. Ayashi lo observó. ¿Y ustedes? La guerra era terrible, dijo Shikaku, pero abandonar a los camaradas era peor. Él y los demás intercambiaron miradas. Choza e Inoichi asintieron con la cabeza. Mikoto no necesitaba que se lo pidieran. Apoyaría a Ayashi. Muy bien, ya que lo has decidido, dijo Ayashi finalmente, deslizándole un kunai en la mano, sigue mi ritmo. Nos adentraremos en el campo de batalla y retrocederemos hasta el campamento de Konoha lo antes posible. Si sobrevivimos, te llevaré a una barbacoa en Konoha. Salieron juntos, la lluvia difuminando las líneas entre el suelo y el cielo, cada paso llevando el peso de la elección que habían hecho. ¿Ya te pusiste al día? Hay más capítulos en Patreon, patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 139. 139. ¿Están ustedes dos saliendo? Ayashi avanzaba con cautela por el bosque, escudriñando cada sombra entre los árboles empapados. El aire estaba cargado de olor a hojas mojadas y acero. En ese momento, Choza se acercó pesadamente y con tono vacilante. Ayashi. Ayashi se giró levemente. ¿Qué pasa? Preguntó, sintiéndose incómodo bajo la mirada extrañamente curiosa de Choza. Choza se rascó la mejilla. Lo que dijo Nahuaki antes me hizo pensar, ¿están saliendo? En cuanto las palabras salieron de su boca, varios pares de ojos se fijaron en Ayashi. Parpadeó, sorprendido. Su mirada se desvió hacia Nahuaki, quien inmediatamente se puso rojo como un tomate. No. Exclamó Ayashi, sacudiendo la cabeza. ¿Entonces no estás enamorado? Preguntó Choza de nuevo, genuinamente confundido. El ojo de Ayashi se crispó, pero aún así respondió con firmeza. Por supuesto que no. Choza hizo un gesto inocente con la mano. No te lo tomes a mal. No tengo nada en contra. El amor verdadero no tiene límites. Ni edad, ni género, ni siquiera especie. Ayashi suspiró. Amar o no amar, Choza, lo has malinterpretado por completo. Ah, qué pena, dijo Choza con fingida decepción, aunque sus ojos se dirigieron con picardía hacia Inoichi, que estaba cerca con su cola de caballo rubia atada en alto. El grupo estalló en carcajadas, y la tensión que los dominaba se disolvió al instante. Por un instante, el peso del campo de batalla se desvaneció, reemplazado por algo casi normal. Ayashi se sintió discretamente impresionado. En medio del miedo y el agotamiento, Choza aún podía brindar calidez y risas. Quizás, pensó, los Akimichi realmente eran personas con un gran corazón oculto tras su rudo exterior. Reprimió el pensamiento e hizo un gesto para que todos avanzaran. Ya habían recorrido la mitad de su ruta, pero aún no había señales de la presencia enemiga. Sin un líder de escuadrón Chunin, atravesar las líneas enemigas a toda velocidad sería un suicidio. Incluso el reconocimiento de Dabai tenía sus límites. La invocación no podía detectar movimiento en las profundidades. Y si algún ninja de Iwa se escondía allí abajo, sería una trampa peligrosa. Aterrizando silenciosamente en una rama ancha, Ayashi se preparó para saltar de nuevo cuando un repentino cosquilleo le recorrió el cuello. El pulso de chakra de Dabai. Una advertencia. Enemigo detectado. Todos, estén alerta, susurró Ayashi. Un momento después, una bengala roja explotó en el cielo. La dirección. A su derecha, no muy lejos. Ese color y una bengala de emergencia de Konoha. Sin dudarlo, un plan se formó en la mente de Ayashi. Voy a ayudarlos. Manténganse alerta y no se dejen rodear. Antes de que alguien pudiera responder, él ya se había ido, corriendo a través del dosel empapado por la lluvia. En 30 segundos, Ayashi llegó al lugar. Un escuadrón de Konoha de 3 personas estaba acorralado. Sus oponentes no eran ninjas de Iwa, sino shinobi de Sunagakure. 2 Chunin de la arena estaban atacando a uno de los Chunin de Konoha, mientras que un tercer ninja de la arena jugaba con 3 genin que luchaban. El grupo de Konoha no tenía comandante. Solo desesperación. Si Ayashi no hubiera llegado, los habrían aniquilado en minutos. Los genin estaban al límite. Ayashi no dudó. Su Sharingan rojo sangre cobró vida, girando como una tormenta mientras se lanzaba hacia adelante. Movió la muñeca, ajustando el ángulo de su kunai a mitad de carrera, y en un instante, la hoja voló de su mano con la velocidad de un cañonazo. Detrás de él apareció una mancha negra. El propio Ayashi. El ninja de la arena se giró, sobresaltado. ¿Refuerzos? No, solo un niño.
Apenas tenía 10 años. Se relajó un poco, sonriendo con suficiencia. Otro niño tonto de Konoha, apresurándose por el bien de los lazos. Los números no importaban. Solo la fuerza. Y este niño estaba a punto de morir al descubrir esa verdad. Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, el kunai silbante se lanzó hacia él. ¿Qué? Apenas reaccionó, sacrificando una marioneta presa del pánico. Bajo el control de su chakra, la marioneta se lanzó hacia adelante para interceptarlo. Al instante siguiente, el sonido de madera rasgada y acero destrozado resonó por el claro. El kunai atravesó el pecho de la marioneta y se hundió profundamente en la tierra, dejando tras sí un cráter humeante. Ayashi parpadeó, momentáneamente sorprendido. No esperaba tanta fuerza. Su velocidad, combinada con la precisión de su lanzamiento, había convertido el ataque en una lanza de puro impulso. El ninja de la arena se tambaleó hacia atrás, con el sudor corriéndole por la cara. Su marioneta sustituta, destruida de un solo golpe. ¿Qué clase de monstruo es este niño? Pensó. Maldijo en voz baja. ¿Está la unidad de inteligencia de la arena inactiva? ¿Por qué no hubo ningún informe sobre alguien así? Ayashi aprovechó ese momento de distracción. Su figura parpadeó y apareció justo detrás del ninja de la arena. El kunai en su mano descendió formando un arco limpio. El ninja de la arena reaccionó justo a tiempo, con hilos de chakra destellando mientras colocaba otra marioneta frente a él. El impacto resonó. Metal contra metal. Esta marioneta, reforzada con placas de acero, se mantuvo firme. El ninja de la arena exhaló aliviado y comenzó a tejer señales para su contraataque. Pero de repente sus manos se congelaron. Una larga sombra se extendía por el suelo y se unía a su cuerpo como una cadena oscura. Jutsu de posesión de las sombras, murmuró Ayashi, reconociéndolo al instante. Shikaku emergió por detrás, sonriendo con suficiencia. Esta no es tu única lucha, Ayashi. Ayashi asintió levemente. Sin decir palabra, agarró su kunai y lo clavó limpiamente en la cabeza del ninja de la arena inmovilizado, poniendo fin a la batalla en un instante. Comentario cero comentario. Votar capítulo 140. 140. El regreso de Sarutobi Shinosuke. Con el sonido amortiguado de un golpe de kunai, el Junin de la aldea de la arena cayó sin vida al suelo, con los ojos aún abiertos por la incredulidad. Iwaki. Los mataré a todos por él. Los dos shinobi de arena restantes, que habían sido inmovilizados momentos antes, solo pudieron observar cómo su compañero de equipo moría a manos de un simple niño. Y así, una vez más, el ciclo del odio dio un giro. Cada muerte, cada venganza, dio origen a otra. Pero la filosofía significaba poco en el campo de batalla. Allí, la supervivencia era la única regla. Ayashi liberó su kunai, con la mirada fija mientras avanzaba hacia los dos ninjas de la arena restantes. Al instante, su confianza flaqueó. La ventaja que tenían hacía un momento desapareció, reemplazada por un miedo instintivo. Ambos sabían a qué se enfrentaban. Quizás, si unían fuerzas, podrían derrotar a un Junin. Pero este chico... ¿Este Chunin que acababa de matar a un Junin como si nada? No. Eso no era algo que pudieran controlar. ¿A quién engañaban? ¿A un Chunin capaz de masacrar a un Junin como si cortara papel? Intercambiaron una mirada, en silencio, pero comprendieron. Retírense ahora. Vengan a Iwaki después. Su plan se decidió en un instante. Los dos ninjas de la arena estallaron con una energía repentina, abrumando al Junin de Konoha herido con el que habían estado luchando. Sus hilos de chakra temblaron, invocando otra marioneta desde el subsuelo. La boca de la marioneta se abrió de par en par, liberando una densa nube de gas rojo que se expandió como una marea venenosa. Liberación de viento. Gran avance. Gritó uno de ellos. Ayashi lo esperaba. Inmediatamente contuvo la respiración e hizo señas con las manos. Una ráfaga de viento surgió de su propio jutsu, empujando el gas tóxico hacia ellos. Los ninjas de la arena no esperaron a ver el resultado. Bombas de humo, etiquetas explosivas, trozos de papel, incluso globos de goma, cualquier cosa que pudieran sacar de sus bolsas volaron por los aires. El bosque se llenó de humo, fuego y confusión. Ayashi entrecerró los ojos, pero no se movió. Sus compañeros formaron rápidamente señales de liberación del viento, barriendo el campo de batalla. Cuando el humo se disipó, los shinobi de la arena se habían ido. ¿Huyeron? Murmuró Shikaku. Adiós a la venganza. En cualquier otro momento, Ayashi los habría perseguido y rematado, pero perseguirlos en terreno desconocido corría el riesgo de caer en una emboscada enemiga. Decidió dejarlos ir.
El Junin de Konoha rescatado, exhausto y ensangrentado, cayó al suelo con un profundo suspiro. Gracias por salvarnos, dijo en dirección a Ayashi. Ayashi no respondió de inmediato. Observó al hombre con atención, frunciendo el ceño. El Junin parecía tener entre 20 y 30 años, aunque su espesa barba negra y su cabello despeinado dificultaban su identificación. Algo en ese rostro desaliñado le resultaba familiar. Ayashi se tocó la sien, intentando recordar. He visto esa cara de desgraciado antes, murmuró en voz baja. El Junin barbudo notó la mirada y finalmente se acercó. Niño, ¿qué pasa con esa mirada? ¿Te debía dinero o algo? Cuando se acercó, Ayashi notó que la sangre empapaba la espalda del hombre. Evidencia de una pelea brutal. Oye, Nawaki le dio un codazo a Ayashi. ¿No te suena este tipo? Ahora que lo dices, Nawaki se frotó la barbilla. Déjame buscar en mi palacio de la memoria. Ayashi suspiró en voz baja. Tú y tu palacio de la memoria. Espera, ¿eres Shinosuke-san? Preguntó de repente Nawaki, chasqueando los dedos. El hombre parpadeó. Nawaki. Has crecido. ¿Cuánto han pasado? 5 años. Nawaki sonrió. Sí. ¿Pero qué te pasó? Solo tienes 17 años, ¿verdad? ¿Por qué te ves así? Todos se quedaron congelados por un momento. Ayashi torció la boca. Mikoto abrió mucho los ojos. Incluso Shikaku silbó levemente. ¿17? Esa cara gritaba 30. Shinosuke se rascó la barba con torpeza. Ah, accidente. Pura casualidad. La verdad es que soy bastante limpio. Un poco maniático del orden, la verdad. Créeme. Ayashi se quedó inexpresivo. Claro. Totalmente creíble. Nawaki rió y se volvió hacia los demás. Permítanme presentarles. Este es Shinosuke-san, el hijo del Hokage-sama. Oh, dijo Ayashi al comprenderlo. Por eso le resultaba familiar. El parecido con el tercer Hokage era asombroso. No pudo evitar reírse disimuladamente. Así que este es Sarutobi Shinosuke, probablemente el hombre más olvidado de la historia de Konoha. En todas las historias, flashbacks y recuerdos de Naruto sobre el clan Sarutobi estuvieron Hiruzen, Asuma, Konohamaru, pero nunca Shinosuke. Ni una sola vez. Pobrecito. Ayashi pensó un segundo. Espera, Konohamaru nació alrededor del 50º año de Konoha. Eso significa que Shinosuke tendría casi 40 cuando eso sucedió. Ay, no, quizá por eso hubo tanto tiempo antes de que naciera Asuma. Vaya complicación familiar. Nawaki, ajeno a los pensamientos de Ayashi, preguntó con curiosidad. ¿Dónde has estado todo este tiempo, Shinosuke-san? No había ni una palabra de ti en ninguna parte. Shinosuke suspiró. He estado con los Anbu todos estos años. Es una larga historia. Se frotó la nuca y empezó a explicar. Todo empezó hace años. En aquel entonces, Konoha tenía una alborotadora, una auténtica descontrolada. Hacía lo que quería porque era la nieta del primer Hokage. Nawaki frunció el ceño de inmediato. Espera, ¿estás hablando de...? Shinosuke asintió con tristeza. Tsunade. Tenía 3 aficiones principales. Apostar, perder y beber. Ayashi casi se atragantó con el aire. Normalmente, continuó Shinosuke, alguien así habría estado bajo control de la policía o de los Anbu. Pero con su estatus, nadie podía tocarla. Con el tiempo, perdió un montón de dinero y decidió formar una pandilla. Reunió a algunos chicos de clanes poderosos como sus matones. ¿Y yo? Yo era uno de ellos. Ayashi parpadeó. ¿Eras uno de los secuaces de Tsunade-sensei? Shinosuke apartó la mirada. Aficionados. Fieles. Cierto. Ayashi no parecía convencido. En fin, dijo Shinosuke, cuando mi padre, el tercer Hokage, se enteró, disolvió el grupo. Todos los demás salieron bien librados. Yo fui el único al que metieron directamente en el Anbu como castigo. Se encogió de hombros, con una leve sonrisa triste en el rostro. Y esa es la historia de cómo pasé mi juventud en la sombra. El grupo guardó silencio. Incluso Shikaku pareció impresionado. Nawaki silbó suavemente. ¡Guau! ¡Qué duro! Ayashi se cruzó de brazos. Tristeza o no, al menos sobreviviste. Shinosuke se rió. Sí. Pero comparado con lo que viene después, esto fue solo el prólogo.